Hola, muy buenas tardes. Somos el equipo de neuropsicología. Somos Sara Sofía González, Nicolás Bravo y yo, Luisa Fernanda Peña. Y a continuación vamos a explicar de la manera más clara y detallada el programa de rehabilitación que hemos diseñado para el caso y para también tratando su familia, con base a los resultados obtenidos de la evaluación neuropsicológica. Se plantea un programa que tiene como objetivo no solo abordar las dificultades cognitivas identificadas, sino también mejorar la calidad de vida, la autonomía y facilitando el desempeño en las actividades cotidianas para el paciente. En primer lugar, para nosotros es importante comprender qué está ocurriendo a nivel cerebral. Es la evaluación y los estudios de la neuroimagen nos muestran que existe una afectación en áreas específicas como el hemisferio izquierdo del cerebro, particularmente en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal y parte de la región occipital. Estas zonas cumplen funciones fundamentales en procesos como lo son el lenguaje, el reconocimiento de información sensorial, la organización de las acciones. Uno de estos, para mirarlo más, es, por ejemplo, el lóbulo temporal está altamente relacionado con la comprensión del lenguaje, la memoria verbal. El lóbulo parietal participa en la integración de la información sensorial y en la planificación de movimientos, y la región occipital interviene en en el procesamiento visual, y cuando estas áreas se ven comprometidas pueden aparecer dificultades como la que se ha presentado en el paciente, especialmente en la capacidad de reconocer sonidos, palabras y en la ejecución de organización de actividades diarias. A partir de esas afectaciones, hemos identificado algunas dificultades principales que son importantes para tratar con el paciente y para que la familia lo comprenda. En primer lugar, se evidencian alteraciones en las noxias, que son las funciones que nos permiten interpretar lo que vemos, lo que oímos o lo que leemos. En el caso del paciente, esto se manifiesta en dificultades para reconocer sonidos o comprender plenamente las palabras, aun cuando los órganos sensoriales, como lo son el oído, la vista, funcionan adecuadamente. Por otra parte, también observamos alteraciones en las praxias. Esto quiere decir en las capacidades de planificar y ejecutar movimientos organizados, lo que explica por qué algunas actividades cotidianas como vestirse, lavarse los dientes, cepillarse, pueden resultar más complejas de lo habitual. Y por último, también hemos identificado dificultades en el lenguaje, en características compatibles con una afasia de la conducción, lo cual afecta la fluidez, la denominación y la repetición de las palabras. Y ya teniendo en cuenta estas características, este programa de rehabilitación lo que propone se basa en tres enfoques principales que se complementan entre sí. Nosotros lo estructuramos como el primero, que es la restauración, que busca recuperar las funciones alteradas mediante la estimulación repetitiva y estructurada, aprovechando la capacidad del cerebro para reorganizarse. El segundo enfoque será más utilizado en el caso del paciente, que es la compensación, que consiste en señalar estrategias alternativas que permitan suplir las dificultades, apoyándonos un poco en las habilidades que el paciente aún conserve, como lo son la memoria visual, el reconocimiento de imágenes, y ya por último también utilizaremos estrategias de sustitución, que esto implica el uso de ayudas externas como guías visuales, rutinas estructuradas, apoyo en el lector con el fin de que el paciente se le facilite la realización de estas actividades. ¿Qué es lo importante? Es resaltar que este programa no se centra únicamente en las dificultades, sino también en las fortalezas que presenta el paciente. Durante la evaluación se evidenció que conserva habilidades importantes como el reconocimiento visual, la orientación del tiempo y el espacio y algunas capacidades motoras, lo cual es muy positivo, ya que estas funciones servirán como base para el proceso de rehabilitación. Y como
neuropsicólogos expertos, es nuestro objetivo será potenciar estas habilidades conservadas para compensar aquellas que se encuentran afectadas, logrando así como un equilibrio que le permita desenvolverse de manera más independiente. En cuanto a los objetivos del tratamiento, esperamos un tratamiento a corto plazo que buscamos mejorar el reconocimiento de los estímulos auditivos y verbales, así como la organización de acciones simples. A mediano plazo, también esperamos favorecer una mayor independencia en las actividades diarias del paciente, reduciendo la cantidad de errores y aumentando la seguridad a la hora de ejecutar las tareas. Y a largo plazo, el propósito que estos avances se generalicen en diferentes contextos de la vida cotidiana del paciente, así permitiendo mejorar tanto su calidad de vida como su bienestar general. También queremos enfatizar que ese es un proceso progresivo que requiere constancia, paciencia y el acompañamiento activo de la familia, ya que cada avance es significativo y forma parte del proceso de la recuperación integral. Nuestro compromiso en toda la estructura del programa es también acompañar a la familia, tanto a la familia como al paciente, en este camino, brindando herramientas prácticas y un apoyo continuo para lograr mejores resultados. Y ahora vamos a pasar a la parte de la realización de las actividades y qué actividades estamos proponiendo. Bueno, continuando como tal con la explicación del programa de intervención, vamos a centrarnos básicamente en la parte de las gnosis. Eh, Cabe resaltar que estas son funciones cognitivas que nos permiten reconocer e interpretar la información tal y como se recibe a través de los sentidos, como lo son los sonidos, las palabras y las imágenes. En el caso del paciente se han identificado alteraciones en este proceso, particularmente en la parte, lo cual se conoce como una agnosia auditiva asociativa y una agnosia verbal, en lo cual esto significa que aunque los órganos sensoriales como, pues, como tal el oído están funcionando adecuadamente, existe una dificultad en el cerebro para darle significado a lo que percibe, es decir, para reconocer e interpretar correctamente los estímulos que tiene directamente el paciente con su entorno. Estas dificultades se pueden explicar bajo la afectación en las áreas temporales y parietales del hemisferio izquierdo, que están directamente relacionadas con el procesamiento del lenguaje y la integración de la información sensorial, de la información que él recibe. Por esta razón, el paciente puede escuchar como tal un sonido o ver una palabra, pero le resulta difícil identificarla o asociarla según el significado bajo el aprendizaje que tenga el paciente. Además, se ha evidenciado cierta dificultad en el reconocimiento de las melodías, lo que sugiere una presencia de alteraciones en el procesamiento auditivo más complejo, como lo puede ser en el caso de la música. Teniendo en cuenta estas características, se llega como tal a la conclusión de que el programa de rehabilitación de las noccias se basa en los principios fundamentales de la neuropsicología clínica y se basa como tal o se fundamenta dentro del concepto de la neuroplasticidad, el cual plantea que a través de la estimulación repetitiva y significativa eh, es posible fortalecer las conexiones neuronales y mejorar el funcionamiento o rendimiento cognitivo que tiene la persona al momento. En ese sentido, las actividades propuestas siguen siendo como tal de estructura jerárquica, quiere decir que comienzan con estímulos simples y van progresando a tareas más complejas para que pues, la paciente pueda llegar a asociar estos sonidos e imágenes. Además de esto, también se presentan en diferentes modalidades sensoriales como la visual, la auditiva y la verbal, con el fin de facilitar el aprendizaje y la recuperación de esta misma. Una de las actividades, una de las primeras actividades consiste en la asociación entre sonidos e imágenes, en la cual se presentan básicamente o se plantean presentar sonidos cotidianos, como lo son el timbre de una puerta, el ladrido de un perro, conjunto a imágenes correspondientes con el objetivo de ayudar al paciente a reconstruir la relación entre el estímulo auditivo y su significado, para que establezca una relación entre ellos. Esta actividad básicamente es especialmente importante porque fortalece las rutas semánticas que se encuentran alteradas dentro de esta misma. Y gracias a esto, pues se complementaría el trabajo progresivo de las palabras, iniciando con el apoyo de imágenes y avanzando gradualmente hacia como tal la identificación de palabras sin apoyo visual, lo cual le permite básicamente reforzar el procesamiento de su lenguaje y la comprensión de este mismo. Otra estrategia como tal fundamental en el uso de claves fonológicas consiste también en proporcionar la primera sílaba o sonido de una palabra para facilitar su evocación. Esta técnica básicamente
es útil para este tipo de casos con este tipo de pacientes, ya que se ha evidenciado que la paciente responde mejor a este tipo de ayudas, lo cual indica que algunas rutas fonológicas se encuentran parcialmente conservadas, ya que no se pierde totalmente pues, el sentido. Asimismo, se incluyen actividades de discriminación auditiva en las que el paciente debe diferenciar entre sonidos similares, lo cual contribuye a la precisión y el reconocimiento auditivo y a reducir errores dentro de su limitada interpretación. Adicionalmente, se incorporan ejercicios de reconocimiento de melodías familiares, no solo pues, de procesamiento auditivo, sino que también activan la parte de la memoria emocional, lo cual puede facilitar el aprendizaje y generar una experiencia más motivadora para el paciente, pues realizando la evocación de esos recuerdos. Por otra parte, se encuentran básicamente también tareas de identificación con objetos en imágenes más complejas o superpuestas, con el fin de mejorar la velocidad del procesamiento visual de la paciente y la capacidad de análisis perceptivo, en lo que consta que son aspectos que pues, se han visto afectados en el enaltecimiento cognitivo de esta misma. Es importante que se resalte que todas estas actividades no solamente buscan mejorar el rendimiento en tareas específicas, sino tiene como objetivo principal favorecer la generalización del aprendizaje que tiene la paciente. Eh, Obviamente resaltando las partes de generalización de aprendizaje en la vida cotidiana, en lo cual pues se espera que a medida que la paciente mejore, que es lo esperable, en la identificación de sonidos, palabras, e imágenes, digamos en su contexto terapéutico, pueda reconocer con mayor facilidad los estímulos en su entorno pues, diario o su cotidiano vivir, lo que impactará positivamente en su comunicación, su autonomía y su interacción social. Y finalmente, es fundamental llevar a cabo este proceso de manera progresiva, respetando el ritmo de la paciente, reforzando sus tiempos y, pues, digamos, enalteciendo los logros que ella puede llegar a tener dentro de todo este proceso. Y también es importante resaltar que la constancia y la repetición de estos estímulos significativos son claves para lograr avances significativos, marca la redundancia, teniendo en cuenta el objetivo que como tal no es la perfección, sino la mejora funcional que le permita desenvolverse con mayor seguridad y confianza dentro de su vida cotidiana, en su día a día. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las praxias y la intervención psicológica familiar. Entonces, aquí vamos a abordar dos aspectos fundamentales dentro del proceso de rehabilitación. Las praxias que están relacionadas con la ejecución de acciones organizadas y el componente psicológico, tanto del paciente como el de su familia, el cual es esencial para lograr un proceso de recuperación integral. En primer lugar, es importante que tengamos en cuenta que las praxias no se refieren a únicamente al movimiento como tal, sino la capacidad también de planificar, organizar y ejecutar una secuencia de acciones con un propósito determinado. En el caso de la paciente, se identificó una dificultad principalmente en la organización de estas acciones, lo cual se evidencia en actividades cotidianas como lo es vestirse o realizar el cepillado de los dientes, donde pues no hay una pérdida del movimiento en sí, sino una alteración en la secuencia lógica de los pasos necesarios para completar esta tarea o estas tareas en sí. Estas dificultades están asociadas a la afectación de las regiones parietales del cerebro. Estas cumplen un papel clave en la integración sensorial y en la planificación motora. Por esta razón, la intervención se centrará en un enfoque funcional, es decir, en el entrenamiento directo de actividades de la vida cotidiana diaria, como lo estaba diciendo mi compañero. Esto con el objetivo de mejorar la autonomía del paciente en su entorno real y en su entorno de su vida cotidiana. Para esto se utilizarán estrategias como lo son la descomposición de tareas. ¿Esto en qué consiste? Consiste en dividir una actividad compleja en pasos simples y estructurados. ¿Esto para qué? Para facilitar su comprensión y ejecución. Por ejemplo, en el caso del cepillado de los dientes, se trabajará paso a paso desde abrir la crema dental, colocarla en el cepillo, realizar los movimientos adecuados y finalmente ejecutar la acción. Esto permitiendo que el paciente internalice cada uno de estos momentos pues, de la acción. Asimismo, se implementará la técnica de encadenamiento. Esta permite enseñar secuencias de acciones de manera progresiva, ya sea
comenzando desde el primer paso hasta el último o en algunos casos desde el último hacia pues atrás. Esto dependiendo de la facilidad del aprendizaje del paciente. También se harán algunas guías visuales como pictogramas o secuencias ilustradas ubicadas en espacios estratégicos del hogar, que pues funcionarán como apoyos externos para facilitar la ejecución de estas actividades y también comenzar y compensar las dificultades en la planeación. De igual manera, se incluirán ejercicios de imitación de acciones y el uso de objetos reales, con el fin de reforzar el aprendizaje motor en contextos funcionales, promoviendo así una mayor generalización de las habilidades adquiridas. Por otra parte, obviamente es fundamental integrar el componente psicológico dentro del proceso de rehabilitación, ya que estas alteraciones cognitivas tienen un impacto directo en el estado emocional del paciente. Eso lo vemos desde un enfoque de psicología clínica que pues aquí reconoce que el paciente puede experimentar sentimientos como lo son frustración, ansiedad, tristeza y desmotivación. Esto es especialmente debido a la conciencia que tiene sobre sus dificultades. Esa situación puede llevar a que pues evite comunicarse o participar en ciertas actividades que lo obliguen pues a tener alguna repetición de estas acciones. Y pues también esto puede estar afectando su autoestima y su calidad de vida. Por esto, dentro del proceso terapéutico se prioriza la validación emocional y también el reconocer y aceptar sus emociones. Esto, obviamente, antes de intervenir sobre un error cognitivo, lo cual favorece la adherencia al tratamiento y reduce la carga emocional negativa. En este mismo sentido, se promueve el uso del refuerzo positivo. Esto para resaltar cada logro alcanzado por más mínimo que sea, con el fin de fortalecer la motivación y generar una experiencia terapéutica más pasiva y positiva también. Se recomienda también la inclusión en actividades significativas para el paciente, es decir, aquellas que estén relacionadas con intereses previos, ya que esto facilita la activación de la memoria emocional y contribuye a mejorar el estado del ánimo del paciente. Adicionalmente, se pueden implementar estrategias sencillas de regulación emocional, como ejercicios de respiración, pausas activas y estructuración de rutinas diarias que ayudan a disminuir la ansiedad y favorecen un mejor rendimiento cognitivo. Finalmente, es indispensable destacar que el papel de la familia dentro de este proceso es fundamental. Em, Esto con su participación activa, ya que esto puede marcar una diferencia significativa en la evolución del paciente. Los familiares deben recibir una orientación para comprender que las dificultades observadas no son voluntarias, sino consecuencia de la lesión cerebral que presenta el paciente. Esto permite disminuir la frustración y evitar interpretaciones erróneas del comportamiento del paciente. Se recomienda utilizar también estrategias de comunicación afectiva, como hablar de manera clara y pausada, dar instrucciones cortas y concretas, acompañar el lenguaje verbal con gestos o apoyos visuales y evitar la sobrecarga de información. Asimismo, es importante fomentar un ambiente estructurado y tranquilo en el hogar, con rutinas estables que brinden seguridad y faciliten la organización de las actividades diarias. Esto también pues apoyado de las actividades que nosotros como neuropsicólogos expertos vamos a implementar con la paciente. De igual forma, se debe prestar atención al bienestar emocional de los cuidadores, promoviendo la distribución de las responsabilidades, los espacios de descanso y la búsqueda de apoyo cuando pues sea necesario, ya que pues el cuidado continuo puede generar una sobrecarga emocional. Para terminar, el proceso de rehabilitación no solo busca mejorar las funciones cognitivas alteradas del paciente, sino también promover el bienestar emocional de la paciente y su familia, entendiendo que ambos aspectos están profundamente interrelacionados. A través de un trabajo conjunto, constante y estructurado, es posible lograr avances significativos que impacten positivamente en la autonomía, la seguridad y la calidad de vida de la paciente.
Bueno, y eso sería todo por toda la explicación durante el programa de neuropsicología. Muchísimas gracias.